Para mí un honor dar la bienvenida al arquitecto Benjamín Romano a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana y la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Voy a leer una semblanza muy breve, podríamos decir muchísimas cosas del arquitecto, pero es Premio ASEC Nueva York, Premio Diamante 2016, Premio Obra del Año 2016 por la revista Obras, Medalla de Plata en la 11ª Bienal de Arquitectura México, categoría Edificio de Oficinas, Medalla de Plata en la 12ª Bienal de Arquitectura México, categoría Conservación. Medalla de Plata en la 13ª Bienal de Arquitectura México en la categoría Educación. Exhibición en Italia, Arquitectura Mexicana Contemporánea 2013 y Premio a la Excelencia Educativa, Universidad Iberoamericana 2007. El día lunes comentaba yo que este congreso ha sido fundamentalmente conformado por tres instituciones: la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la UNAM y la UAM. Así que, pues, por favor, un agradecimiento a la universidad también a través de la UAM, y por favor démosle un aplauso al arquitecto y gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Es la segunda vez que me invitan y me da gusto que se repita porque dicen que ir a hacer una venta es bueno, pero repetirla es mejor. Entonces, bueno, les platico que mi papá, porque seguramente en las épocas de hoy no lo entienden, mi papá era un hombre muy duro y se dedicaba a la industria de la confección. Y yo cuando le dije que quería ser arquitecto, me puso como condición trabajar con Alberto Castillo. Yo le expliqué que estaba equivocado, que iba a ser arquitecto, no ingeniero. Y bueno, no hubo de otra y tuve que entrar con Alberto y me comprometí a entrar 6 meses y me quedé 24 años. Y es lo mejor que me pasó en mi vida profesional. Lo sigo extrañando. Les platico eso porque con eso que estamos en el mes este del recuerdo de los temblores, me pareció interesante platicar del diseño arquitectónico un poco en función del sismo. Me tocó la experiencia de vivir el temblor del 85. En aquella época Alberto Castillo era diputado y después de que pasó el sismo, cuando me pude comunicar con él, increíblemente en ese momento él me pidió que le consiguiera yo unos planos de la Ciudad de México, de Tenochtitlán más bien dicho, o sea, antes de los españoles. Y por supuesto que se los conseguí y también pidió que consiguiera a través del INEGI unas fotografías aéreas posteriores al sismo. Es muy interesante porque lo que él intuyó inmediatamente es lo que hoy estamos viendo en la Ciudad de México como solución a muchos de los problemas del sismo. Lo que él entendía es que el lago tenía islotes y esos islotes claramente generaban una situación distinta en cada uno de los puntos. Y también entendió que las calzadas. ¿Tiene rayo láser? Sí, ¿verdad? ¿Está arriba? Aquí está. Sí, él se dio cuenta que en las calzadas había habido más destrozos que en otras partes. Entonces él escribió este texto, es público el texto, lo pueden ustedes consultar. Hablaba de una hipótesis de su sismo. Y entonces él lo que se dio cuenta es que los planos estos que me pidió, los empezó a encimar unos con otros y se dio cuenta que había zonas blandas que coincidirían con edificios dañados o no. Pero prácticamente confirmó que no era tan automático ese daño que él se había dado cuenta. Entonces, lo que dice él, lo que dijo él, es que en cada lugar producía una intensidad distinta. Dentro de la misma calle, edificios similares y demás, había problemas distintos del sismo. Y entonces, lo que él siempre decía que podíamos terminar el sismo y ya irnos todos a dormir y comentar anécdotas, pero también decía que lo más importante era ver la historia, y ir a la historia de México y entender qué es lo que pasó. Y
Y bueno, a través de eso llegó a esta teoría que ahora les estoy platicando. Entonces, para esta plática me permití juntar estas imágenes del Valle de la Ciudad de México, de cuando era puro lago, cómo se fue desecando y cómo fue creciendo la mancha urbana hasta llegar a esto. Y, me da mucho la atención, aquí traspolé la foto del lago con los edificios caídos, y estos son los del 17, o sea, los del año pasado. Y claramente es evidente que, que es un problema en referencia al suelo. Me llamó mucho la atención cuando estaba analizando estas fotos, tengo que confesar mi ignorancia, el tamaño del lago. Lo que ven ustedes, o sea, eso es lo que estábamos analizando antes, pero realmente el lago tenía esta dimensión. Simplemente la pongo porque acepto mi ignorancia, yo no sabía que era tan fuerte. Y el Tecnológico Monterrey que se cayó, que todos dicen que por qué se cayó si ahí no había lago, no es cierto, sí había lago en esa parte. Bueno, también dentro de sus pláticas en este texto, Eberto se dio cuenta que en Avenida del Taller, o sea, en San Antonio Abad, había un edificio muy mal diseñado, estructuralmente hablando, y no le pasó nada. Entonces, él empezó a pensar en sus ideas. Es este edificio, que como pueden ver es un edificio, bueno, la esquina, miren nada más qué columnas tiene, y aquí tiene toda esta masa que resiste. Sin embargo, lo que él se dio cuenta es que estos pasos a desnivel posteriores a la construcción del edificio le hicieron acá una bahía en la cual le permitió y le sigue permitiendo a este edificio comportarse muy bien establemente. Entonces, eso él es lo que él llamaba la relación suelo-estructura. Y un poco ya entrando a la parte de diseño de arquitectura, aunque seguiré hablando de Berto, bueno, lo seguiré hablando hasta el día que me muera, yo creo. Me parece interesante platicarles este tema de cómo tomar las estructuras con un ejemplo cotidiano que todos conocemos, que es la silla. Claramente nosotros los arquitectos quisiéramos hacer diseños más estilizados o distintos, o como quisiéramos llamarlo. El problema de esto es la estabilidad, porque estructuras diseñadas de esta forma generan una estabilidad pues remota. Y lo malo, y no quiero hablar mal de los ingenieros civiles, es que cuando nosotros les mandamos nuestros proyectos a los ingenieros civiles, ellos nos regresan cosas de estas. En que destrozan totalmente el proyecto, el edificio, y lo llenan de elementos estructurales que nos echan a perder la espacialidad que nosotros hemos estado buscando. Sin embargo, estoy cierto que puede haber un diseño moderno y puede haber una estabilidad. Estas tres sillas me encantan, no porque me guste el diseño, pero por ejemplo, esta silla que llega en un punto al suelo, lo que tiene interesante es lo que decía Eberto, es la relación suelo-estructura, porque su relación entre la silla con este elemento permite una estabilidad muy interesante hacia el suelo. Ni qué decir de este, que tiene este disco de aluminio, o esta silla que genera este par. Todos en estructuras hemos oído hablar del par el par, ¿no? En el momento. Cuando tenemos un par es más estable. Entonces, al generarle este par, esta silla, pues la silla se vuelve muy, muy interesante. Y claro que a todos, más a mí, nos gusta hacer elementos triangulares, lo cual en teoría puede ser un problema. Pero bueno, si entendemos bien la relación suelo-estructura, el edificio se puede comportar establemente. En el edificio de Tres Picos que tuve la oportunidad de hacer, es un edificio triangular, tiene 168 metros en planta triangular, y el programa era muy extenso, había que incluir 48 coches y un edificio de oficinas de 1600 metros. La esbeltez es sin duda la cualidad de este edificio. Y entonces lo que yo entendí en el terreno es que si yo hacía elementos, estos muros de concreto, pues evidentemente se iba a estrechar mucho este espacio, porque este muro se iba a aventar para allá y este para acá. Entonces
el área rentable se hubiera disminuido considerablemente. De ahí que diseñé este edificio con estas placas metálicas muy esbeltas, tienen 25 centímetros de ancho. Y claramente la estructura está soportada en base a esos dos muros, pero todos sabemos que las estructuras no se pueden diseñar o no se deben diseñar en una sola dirección. Entonces, ya que ya no existía Berto, con el ingeniero Alcaraz Lozano, hicimos trabajar estos muros de concreto y muy importantemente pusimos estas traves generando la conexión en los dos sentidos. Es como amarre, sí. Esta cruz que siempre pongo y siempre la uso en mi estudio con todos los muchachos que me hacen el favor de trabajar conmigo, es bien importante. Las estructuras las tenemos que diseñar en dos sentidos. No la podemos diseñar en uno. Claro que la podemos diseñar con la resultante de dos sentidos. O sea, puede haber a 45 grados, pero no puede ser nada más en un sentido. Y yo les pediría a los alumnos que no se olviden de esta cruz. Para mí es importantísima. Y bueno, este edificio, lo que tiene interesante es que le hicimos un sótano abajo de la calle, porque no cabía en el terreno, para acomodar los 48 coches. Y la cimentación es a base de un muro Milán, que es esto que ven ustedes, que el muro Milán se empotra en el suelo, de ahí se desplantan estas placas de acero, y de ahí viene la tridilosa con un cantilever muy interesante. Las placas de acero, evidentemente se podían calentar, más o menos como los comales, que se ve una tortilla, porque él tiene oriente y poniente. Y además, para darle más inercia al muro, hicimos estos muros de 25 centímetros. Y el espacio hueco tiene ventilación hacia arriba, lo cual permite que cuando le pegue el calor a la placa de acero, el calor se sube y no entra en el edificio. Muy interesantemente, diseñamos la conexión a base de estas placas grisecitas para hacerlas en sitio. Y entonces en planta se fabricaron estas placas que posteriormente llegaron al sitio y por supuesto que ya tenían las conexiones de la tridilosa todas embebidas en el elemento. Aquí están las conexiones que por supuesto pasan al otro lado para tomar la inercia de la otra placa y viene la placa de conexión, la grisecita esta aquí ya viene, entonces nada más habrá que soldarse ahí en punto. El traslape de estas dos pues también es importante porque la tridilosa viene de aquí hacia aquí arriba, ¿no? Entonces el edificio lo cimentamos a base de estos muros Milán, que supongo que, bueno, no es el tema de la plática, que todos sabemos cómo funcionan los muros Milán, y de ahí pusimos las placas, y de las placas pusimos las tridilosas, y las tridilosas terminaron hacia arriba. Les platico que estas placas decidí dejarle algunas holguras abiertas, lo cual le da un efecto muy interesante. No sé si la pantalla les permite ver las luminarias que se ven acá, que es desde noche, pero de día la luz entra al espacio y se ve muy lindo. Este es el edificio. Y para esta plática me parece interesante no nada más hablar de los proyectos que he tenido la oportunidad de hacer, sino que voy a intercalar entre cada proyecto mío otro proyecto que se ha hecho en ciudades donde la actividad sísmica está muy fuerte. Rem Koolhaas hizo este edificio, que por cierto nos vamos a ver ahora en Alemania él y yo, porque los dos estamos de finalistas. Rem Koolhaas hizo este edificio. A ver cómo nos va. Pero este edificio claramente es una audacia para un terreno sísmico muy fuerte. Tuve la oportunidad de conocer a Cecil Balmón, que es el ingeniero civil que diseñó este edificio. El edificio, por supuesto, tiene elevadores verticales y lo que se entiende es esto muy claro, pero yo creo que ahorita van a entender mejor a dónde va mi plática. El edificio lo que tiene un gran podio, tiene un gran basamento, y cada que baja una de estas patas tiene una cimentación específica para esta pata. Pero lo interesante es que el ingeniero, o sea, Cecil Balmón, consideró todo esto como su relación suelo-estructura de este edificio. Si vemos, esta es una foto de la cimentación, esta es la pata, y toda esta pieza completa
con todos los pisos de ese podio, es el que hacen que se transmita esta estructura tan audaz al suelo. Son imágenes del proceso de construcción de la torre de Pekín, del CCTV, que por demás es interesante la estructura. En la plática que tuve con Cecil, me contó que el proyecto original era este, y luego se dieron cuenta en los estudios estructurales que donde tenían mayor concentración de esfuerzos eran acá, acá y un poco en estas partes. Entonces, en estas clásicas iteraciones que hay que hacer entre el arquitecto y el ingeniero, definieron esta como la fachada del edificio. Y a mí me parece magnífico. Me parece magnífico que si aquí es donde más estrés hay, la cancelería y la estructura se concentre. Porque uno ve el edificio y no entiende uno por qué, pero es como esta parte de mi mano, tiene una piel distinta a esta. O sea, es lo mismo, esta piel es distinta a todo y esta piel es distinta, ¿por qué? Porque ahí necesita ser distinta, no porque al arquitecto se le haya antojado hacer algo. Este edificio lo hicimos por ahí de 1998 en Torrebosques. Es un edificio, a mí me gusta mucho, pero tiene la situación de que es demasiado largo. El edificio tiene 107 metros de largo por 14 de ancho, que no es nada. Entonces, esta es la planta. Y parte de mi idea, que por supuesto que se la aprendí a Berto, no es tanto mía, esto de la estructuración de los edificios. Cuando uno combina la estructuración con el espacio, podemos permitir dar espacios diáfanos. Es decir, si ustedes ven, no hay columnas. En este espacio, cada uno de estos 4 departamentos compran el piso, el techo y la fachada. Y cada inquilino o cada señora hace su capricho como más quiera en su casa. Pero lo interesante de este edificio es otra vez la estabilidad. Es tan esbelto, el clásico ejercicio de la cajetilla de cigarros que nos enseñan los maestros, que pudiera caerse muy fácilmente. Entonces, tratando con la mecánica de suelas, en aquel entonces fue Elvira León quien nos ayudó a hacerlo. Bueno, ahorita me voy a la mecánica de suelos, pero lo que me parece interesante entender, y me permito regresarme, es que la carga vertical baja por estas cartelas, que además son las divisiones de los departamentos. Y luego, otra vez, el otro sentido viene en esta, que es esta corona de arriba y esta corona de abajo. ¿Por qué? Porque si no las cartelas pudieran desmembrarse, y entonces por eso la corona de arriba y la corona de abajo las sujetan y las contienen muy bien. Muy importante, la famosa cruz. No podemos entender una estructura que no se comporta en dos sentidos, porque no sabemos por dónde vienen los temblores. De hecho, Eberto decía que a él le gustaban más las columnas redondas que las cuadradas, porque decía que podía recibir el sismo de cualquier lado. Y hablando de este elemento, lo que hicimos fue que clavamos el edificio al suelo. Lo clavamos a base de estas pilas, pero a las pilas le hicimos una campana abierta, como si fuera un taquete. Y entonces eso nos evita que el edificio se pudiera voltear en caso de un sismo. El edificio, en su momento, este edificio lo diseñé con Martínez Romero, y otra vez ya no existía Berto. Y entonces él me propuso utilizar esta viga tacón, que no es más que una viga corrida de acero y cachos de viga en la parte superior, que me permiten el paso de instalaciones y me dan la inercia adecuada para salvar los 14 metros de claro. Con poco acero, muy ligero, y me permitió entregar la estructura, no así, porque sí tenía fachada, pero en el interior era idéntico a esta. Y ya de ahí cada uno hizo lo que le pareció y hacen sus fantasías y contratan a los decoradores. El edificio además tiene este elemento en la parte posterior, que es este, que me parece muy interesante señalarlo, porque estamos hablando de sismo. Claramente este elemento le generaba una excentricidad al edificio, si nosotros la pusiéramos acá. Y esa excentricidad es la que Berto siempre me decía que no hay que permitir que haya excentricidades en el edificio. Entonces, de ahí que, si ustedes entienden, este es el edificio y aquí tiene volado. Berto decía que él prefería lidiar con volados y no con excentricidades. Y me parece que es muy cierto. Bueno, este es el edificio, pueden ver el espacio sin columnas y claro, es magnífico. ¿Y por qué? Porque pueden hacer lo que quieran
usuarios en este departamento, en este edificio. Ya la cuestión de colores sí es una cuestión más práctica. Herzog de Meuron, que entre paréntesis también está en los finalistas, hicieron esta tienda en Tokio y me encanta la estructura. Esta es la sección de la tienda. Me encanta la estructura porque realmente la estructura tiene estos elementos huecos que siempre hemos utilizado como elementos verticales, sí de carga, pero también de conexión. Tiene esta jaula perimetral, que es esta. Tiene esta jaula perimetral a base de tubos cuadrados o PTRs, que aquí se les conoce. Pero el edificio no era estable. Entonces me llama la atención que hicieron estos elementos para conectar la jaula de lado a lado. Y estos elementos otra vez son habitables. Pero lo más interesante es cómo se relaciona con el suelo. Su relación suelo-estructura, que son estos dos sótanos. Si ven este elemento realmente es una separación. Lo que aquí tienen unos elementos que permiten que el edificio se desplace diferente que el suelo. Ese ejemplo, para que me lo entiendan, si yo estuviera en una silla de esas de oficina con ruedas y pudiera yo jalar el piso, el tapete, la silla se quedaría en su lugar, aunque el tapete se iría. Ese es el mismo principio de este elemento. Aquí tiene estos balines que permiten que el suelo se mueva de una forma y la parte de arriba se mueva de otra forma. Les decía yo que estos elementos son espacios habitables, ahí son los vestidores o probadores, como quieran llamar, de la ropa, y son estos elementos que por demás son bonitos, que conectan esta jaula con la del otro lado. Y todo logra una estructura mega esbelta, porque todos son nada más estos tubitos muy simples, muy económicos, y este elemento que viene y conecta esta jaula con la de frente. Verdaderamente creo que es una joya este edificio. Y bueno, después de esta nos regresamos a México. Nos regresamos a México con la Torre Reforma, el edificio que acabamos de terminar recientemente. Eberto decía que de las estructuras se había de correr a los flojos y a los pesados. O sea, si estaba muy gordo, ponlo a dieta. Y si está de flojo, ponlo a trabajar. Entonces, si entendemos esa expresión de él, a mí me pareció muy interesante que yo tenía estos dos muros de colindancia, especialmente este que es de colindancia. Es decir, aquí potencialmente van a construir un edificio. Entonces, dada la persistencia de la casa vieja y dada la vista al bosque de Chapultepec, decidí jalar la carga hacia estos muros porque muchas veces las fachadas de nosotros son un peso, o sea, son flojos y gordos o pesados. Y si nosotros podemos hacer que la fachada trabaje, eso es mucho mejor. Por eso es que pongo esta lámina. Y bueno, por supuesto que ese muro nos permite trabajar como si fuera un libro abierto. Y ese libro abierto en planta tiene el core de instalaciones o núcleo de instalaciones y escaleras y elevadores, perdón, y el espacio de oficinas con la vista franca al bosque de Chapultepec. En el render hicimos esto y cuando fuimos ahí a Arup, en Londres, Daniel Balmón decía que esto le parecía como este corsé. Y entonces él nos propuso hacer este zipper para conectar un muro con el otro muro de concreto. El zipper que él propuso, que es el que ya se borró, se convirtió en esto, con un trabajo que hicimos Rodolfo Valles en México y yo. Este zipper, digamos que fue traducido así, y la idea de este zipper, muy interesante, es que nosotros de este punto a este punto tenemos 54 metros de claro, que es muchísimo. Les recuerdo que en la Torre Reforma no hay ni una columna. Pero estos 54 metros, para que no cargaran tantos, hicimos trabajar a este tensor, a este y a este. Pero el piso de abajo del clúster tenía un claro muy grande. Entonces, discutiendo ahí entre Rodolfo, Walter Lingard y yo, propuse
bajar este elemento. Y recuerdo, y lo digo con todo respeto para la audiencia, recuerdo que Walter me dijo, pero Jaime, eso parece un moco. Le dije, pues será moco, pero parte la estructura, parte el claro a la mitad. Y muy curiosamente, durante el proceso de obra, siempre se le llamó el moco. Pero me parece que da una imagen diferenciada, que es este elementito, y me parece que sí funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque responde a la estructura. No es algo que nos inventamos, es algo que responde a la estructura. Bueno, el edificio tiene 8 niveles de estacionamiento, uno comercial, tiene 246 metros de altura. Este es el core, este es el espacio habitable, son los parteluces. Cada 4 pisos tenemos un área completa y 3 pisos arriba tenemos esta que genera estos jardines. Estos jardines, que son estos, tenemos 14 clústeres iguales, de 3 pisos cada uno. Cada clúster tiene una ventilación de aire natural que refresca de manera natural, o sea, ventila, es como la ventilación cruzada que inventaron los mayas. Y eso nos permitió, junto con otras cosas, lograr un 24.5 de ahorro de energía en comparación con edificios de la Ciudad de México. Por supuesto que la huella del edificio se baja al estacionamiento, tratando de no estorbar a los coches, como ven acá. Y muy interesantemente son los muros Milán que se empotraron 60 metros, y esta es la huella del edificio. Yo siempre digo que la tonelada es astuta y se va rapidísimo para abajo. Hay gentes que les gusta hacer pasear a la estructura por el edificio y me parece un error. Y transferir cargas y demás, me parece un error. Si ustedes se dan cuenta, la tonelada baja directo. No se va, no anda como estos que no saben ni por dónde van a llegar, ¿no? A su destino. Creo que eso en la docencia lo he prohibido mucho con mis alumnos cuando me traen transferencias de cargas, y creo que es algo que esta escuela también debería de prohibir. Pero bueno, les platico que cuando Arup nos mandó este edificio, esta cimentación, cada punto rojo de la varicela era una pila. En total eran 196 pilas. Atendiendo a Eberto, cuando hicimos la Torre Chapultepec, hicimos 5 sótanos, y esa tierra que sacamos sirvió de cimentación compensada, así de fácil, los mexicanos lo manejamos mucho, y en Nueva York no lo entendían. Entonces, yo les expliqué que yo quería ahorrar porque nosotros excavamos 72,000 toneladas de tierra, que son muchísimas toneladas, porque el edificio pesa 87,000. O sea, estamos hablando nada más de 15,000 toneladas, que claramente a menos 30 metros el suelo lo soportaba. Por supuesto que me regreso ahorita a lo demás, ahorita platico de eso. Pero Eberto decía, en su mismo documento, habla de los famosos modos de vibración que tiene cada sitio. Y yo sé que me estoy cambiando, no me estoy cambiando de tema. Hay lugares más duros con el gas, y según el edificio y el suelo son los periodos. Entonces, por lo mismo, después de que yo le dije a Arup que me pareció un error, Arup mandó a hacer, y es lo que me llama la atención, que Arup mandó a hacer lo que Berto decía que había que hacer un estudio de sonda suspendida en el sitio, para entender ese sitio. Y otra cosa que hicimos, llevamos a la falla 2 pilas construidas ex profeso. Esas pilas nos confirmaron la capacidad del suelo. Y espero que me crean que los 29 metros de los sótanos les pusimos una camisa encebada para que la presión de la tierra de los 29 metros no nos afectara. Entonces, la pila, por supuesto, tronó a ciertas toneladas, no recuerdo cuáles, pero con esa información llegamos a 0 pilas y un ahorro de 14 millones de dólares. O sea, es importantísimo entender un proyecto. Ya lo decía Norman Foster cuando le preguntó su maestro Buckminster Fuller, le preguntó que cuánto pesaba su edificio, Mr. Foster, y Foster no lo entendió, no sabía. Y bueno, ya lo criticó y ya aprendió Foster de eso, y yo también lo he aprendido. Estas son imágenes del edificio, sencillo, rápido porque la plática no es del edificio. Y de aquí me voy otra vez a Japón. Estas gentes hicieron este museo en una zona sísmica,
Por supuesto, la espacialidad es increíble, aunque sea sísmica la zona. Esta es la planta, pero lo que me llama la atención es la sección. Esta es la sección. Y entonces, por lo que entiendo, después de hablar con algunos ingenieros, es que lo que quiere hacer este arco es abrirse como de patas, ¿no? Y lo que ellos necesitan hacer, evidentemente, es una relación entre el suelo y la estructura. Porque esta relación entre el suelo y la estructura lo que hace es que contrae este deseo del techo de abrirse y se mantiene en su lugar. Y si uno entiende esa relación suelo-estructura, se puede uno dar el lujo de crear estos espacios soberbios, ¿no? A mí me parece de una calidad increíble. Es como el futuro. O sea, vean la escala. Bueno, otra vez me regreso a México. Más a nuestra arquitectura, más a nuestra escala. Para hacer la Torre Reforma, tuvimos que mover la casa a 18 metros. Entonces, el tema de este movimiento, cuando estuvimos con el doctor Meli, estábamos ahí en el antro de día, claro que de día. Y entonces ahí estábamos revisando y ahí vimos que había una charola llena de copas y botellas vacías de la noche anterior. Entonces yo me acuerdo que le dije al doctor, a Roberto Meli, le dije, ¿por qué no hacemos una charola en la casa, que es esta? Y nos las llevamos. Por supuesto que esa fue la gran idea, yo creo. Y lo que hicimos fue hacer unas ranuras a cada 70 centímetros en la piedra original. Pasamos varillas en ambos sentidos. Y lo que hicimos es una simple losa reticular. Y entonces hicimos una charola. Pero había que transportar la charola. Y abajo de la casa había tierra. O en algunos lugares y en algunos no. Entonces nos inventamos unas Cleopatras, que son estos elementos, para transferir la carga de aquí afuera. Y entonces transferimos esos elementos hacia afuera, construimos estos muros y estos son las Cleopatras, que son 6 de este lado y 6 del otro lado. Y nos las llevamos. Nos las llevamos 18 metros. La casa, como pueden ver, tenía cristales, ventanas abiertas y todo eso. Y vean los cristales. Y nunca se rompió ningún cristal. La casa, por supuesto, la regresamos y la integramos arquitectónicamente con el espacio. Si me preguntan, a mí me parece que en vez de ser una piedra en el zapato de esta casa, es un lujo. Y es un lujo que le ha dado una diferenciación al vestíbulo que la verdad no lo tienen muchos edificios de México. Un toque, sí. Me regreso a Japón. Toyo Ito hizo esta tienda que me gusta mucho. Estos elementos son unos elementos de concreto, son portantes, evidentemente. Y esta es la maqueta de Toyo y el interior. Lo interesante es que Toyo dijo que el terreno en invierno está lleno de varas por los árboles. Entonces lo que hizo como elemento de árboles, que doblándolo, como lo ven acá, generó su edificio. Esta es la planta. A mí me queda claro que siempre que tenemos este tipo de terrenos, los ingenieros nos matan porque nos dicen que aquí va a haber una grieta. Y claro que tienen razón. Pero bueno, el edificio como lo diseñaron, por supuesto, con columnas huecas que se usan con escaleras y elevadores, y luego con toda esta malla periférica, que es esta, que le da el sentido. Sin embargo, todavía tenemos el problema del suelo. El problema del suelo lo resolvieron igual que en la tienda de Herzog y de Meuron. Estos elementos permiten que el edificio se desplace y entonces evitan que se pueda agrietar el edificio en esta parte. A mí me queda clarísimo el ejemplo. Creo que lo debemos de empezar a utilizar estos sistemas. En Chile y en Japón los utilizan mucho y me parece que nosotros debemos de empezar a utilizarlos. Y es muy importante entender, pongo esta foto del jet, de este avión, porque nada más si reflexionamos cuántas toneladas están impactando a la pista de aterrizaje de este avión, no pensemos nada más en la gente y en el avión, y en las maletas, en la gasolina que trae el avión.
Son demasiadas toneladas. Y yo nunca he visto unas pilas abajo de ese avión. ¿Y por qué? Porque rueda. Y entonces esa relación suelo-estructura, digamos que se olvida un poco del sismo. Nada más tiene, en la pista nada más tiene que cargar, digamos, la carga vertical. Este es el interior de la tienda de Toyo Ito. Y luego regreso a México. Este edificio no es mío para nada. Admiro muchísimo a Carmen Pinós y me encanta. Este edificio lo que tiene es que tiene, bueno, ahora se lo explico. Lo que tiene este edificio es que tiene estas columnas huecas donde pasan los elevadores, escaleras y todo lo que uno quiera. Y la habitabilidad se encuentra en estos espacios que trabajan en cantilever. Aquí vemos las columnas huecas y se ve clarísimo cómo estos elementos vuelan. Y esas columnas huecas en el suelo, en el estacionamiento, fíjense qué interesante, aquí hay coches, y aquí hay coches, pasa uno libremente. Y entonces esas columnas no nos estorban. Y otra vez, la relación suelo-estructura es muy importante. Estos 5 sótanos, más estas columnas huecas, le dan todo el sentido y toda la estabilidad a estos voladitos que son muy sencillos. Que son estos voladitos. Que son, pudiéramos decir que no me gusta esta madera, no me gusta, pero no importa. Yo creo que la estructura es espléndida. Fíjense ustedes la esbeltez de estos muros. Y es esbelto porque realmente trabaja como toda la columna hueca. No es el muro suelto. Y después, este edificio sí lo hice con Eberto. Este edificio lo hicimos en 1987, lo diseñamos. Y me parece interesante explicarlo. Porque este fue mi croquis original con el que yo fui a ver a Eberto. Y la calle hace esto y afortunadamente estos edificios estaban remetidos y este primero también, los demás no. Entonces yo me apañé ahí y permití que los dos prismas triangulares salieran. Cuando yo fui a ver a Eberto, y admito mi incapacidad estructural, yo fui a verlo con esta columna y esta columna. Y entonces, por supuesto que él dijo que estaba muy equivocado, porque estaba yo generando una excentricidad espantosa. Entonces él me la cambió por esta, que es un edificio sumamente estable, con 2 voladitos. Fue cuando yo le aprendí la palabra de que es mejor lidiar con un volado que con una excentricidad. Si ven ustedes, es una estructura cuadradita, tranquila, sin mayores problemas. Y no por eso el edificio es una caja de zapatos. Las columnas bajan al suelo, igual tiene el muro Milán perimetral, igual es la relación suelo-estructura, igual son las columnas. Es exactamente la misma receta que se repite y se repite en todos los edificios. En los últimos 3 pisos, este volumen no sale, se queda aquí. Y este núcleo también sale a partir de este nivel y no llega hasta la azotea. Y bueno, tiene una imagen que yo creo que se ha conservado bien desde el desde el 91, que fue cuando lo acabamos. Yo creo que se ha mantenido bien el edificio. Me siento muy contento con este edificio. Y entonces, al haber entendido la importancia de la estructuración arquitectónica y que la excentricidad es un pecado capital, que me parece muy importante explicar eso, en mi historia me he puesto a analizar otros estudios, otros edificios. Y fíjense qué interesante, este edificio es de Wright. Y miren nada más Wright, cómo desde sus croquis habla de cómo esta cosa se va a empotrar en el suelo. O sea, cuál es su relación suelo-estructura. El mismo Wright en la Johnson hace este diseño y miren el diseño de la cimentación, que me parece padrísimo. La mayoría de los arquitectos enseñamos estos y Wright enseña estos. Ya ni que decir Gaudí. Gaudí, este es el nivel de piso, explica cómo sus columnas van a penetrar exactamente sin haber transferencia de cargas directamente al suelo. Le Corbusier, por supuesto, habla de su famosa domino y no deja de poner la relación con el suelo. Ramírez Vázquez, aquí en México,
cuando hace sus croquis del paraguas del museo, fíjense qué interesante cómo su croquis tiene la cimentación. Y de verdad, yo veo como mis alumnos, cuando entran conmigo, antes, o sea, antes de estar conmigo, sus croquis son de piso para arriba. Y es un error. Nosotros nos tenemos que conectar con el suelo. Renzo Piano, en esta torre Shark, fíjense cómo entiende que aquí hay un problema importante de estructuración. Y por último, Norman Foster, en su edificio que hizo en Hong Kong, que me parece que es el mejor, en uno de sus primeros croquis, fíjense qué padre es este cuadrito, ¿no? Porque este cuadrito habla de la relación del suelo y la estructura y del sol. Norman Foster dice que él cree que la arquitectura viene de una síntesis de los elementos que separadamente componen un edificio. Yo lo llamo estructuración arquitectónica y llevo muchos años en la Ibero dando clase de estructuración arquitectónica. Digamos que aquí ya terminé un poco de la estructura. Me parece interesante porque Pancho Serrano vino esta semana y me habló por teléfono y me dijo, Benjamín, van a hacer muchas preguntas. Y le dije lo que iba a hacer y me dijo, no tienes que hablar de lo que está haciendo ahorita, no de lo que pasó. Entonces puse una serie de imágenes rápidas de lo que estoy haciendo. El Colegio Vizcaínas, que muchos conocemos, que tiene una historia de 250 años, tiene un problema económico y porque su matrícula ha venido a la baja. Ya ha venido a la baja porque estamos en este contexto. Estamos en este contexto. Y estamos con estos niños. Tenemos 900 niños en esta escuela, 60% son becados por la Fundación Vizcaínas. Y lo que no podemos hacer es seguir teniendo estas megabodas, esos niños y ese ambiente que les transmití hace rato. Entonces, me pidieron que me involucrara en el proyecto de el Colegio Vizcaínas, este es eje central, esa saga. Y entonces pudimos adquirir este predio para hacer un estacionamiento y haciendo el estacionamiento le vamos a dar servicio a las bodas, pero en mi opinión el estacionamiento, le decía yo al doctor Aspe que iba a ser un elefante blanco, porque el estacionamiento no se iba a usar en las bodas. Y sí, iba a traer dinero, pero yo propuse hacer un mejoramiento de todo el entorno. Como ven, la plaza la estamos mejorando, y entonces yo propuse que todas estas refaccionarias que están en la parte de afuera del Colegio Vizcaínas las transformáramos en un destino turístico gourmet. Para lo mismo, para el destino turístico, en la huerta del colegio, el colegio va a seguir funcionando como colegio, pero en la huerta del colegio vamos a hacer un restaurante, todavía no sabemos la marca, pero imagínense un San Angelín. Y entonces la idea es convertir esto, que hoy está desolado, estas puertas están desoladas, y entonces meter en ese lugar todo este tipo de marcas conocidas por nosotros, del México antiguo, del México de la nostalgia, y tratar de llenar todas estas concesionarias y hacer un destino turístico gourmet. ¿Para qué? Para que el estacionamiento tenga viabilidad. Entonces, otra vez, hablando de estructuración, Solevit hizo esta estructura que me parece preciosa. Entonces, un poco inspirado en Solevit, estoy proponiendo que la estructura del estacionamiento esté así, permitiendo una planta baja cultural, que es esta es la planta baja, esta es la rampa de los estacionamientos, y aquí es donde esta estructura de Solevit se da la vuelta hacia abajo, y al fondo está el Colegio Vizcaínas. Lo que propuse básicamente, este es el predio, es utilizar la columna de la rampa, estos elementos huecos que se pueden utilizar, más algunos muros adicionales, y que esos carguen esta megaestructura que se da la vuelta aquí y se baja al suelo, ¿no? Esta es un poco la estructura. Aquí pueden ver ustedes la Virendel de cómo va a estar soportada por este elemento y baja hacia el otro lado. Y esta es la fachada hacia Izazaga, que se verá así. Por supuesto que aquí vamos a conectar al Colegio Viejo, al Colegio Vizcaínas. Y en esta parte vamos a
construir un kinder. ¿Por qué? Porque hoy el kinder está acá. Y como se lo vamos a destinar al restaurante, nos vamos a traer el kinder acá. El problema del kinder es que en ese patio, que es no cabíamos. Entonces, después de que me dieron el programa, me di cuenta que yo necesitaba más metros. Entonces, pensé en entretejer esta banda que baja y sube, y aprovechar este espacio y ganar más espacio. Un poco basado en la banda de Moebius, hicimos este elemento que baja, sube y genera muchas cosas. Este elemento, estructuralmente hablando, lo que es una armadura horizontal que está atornillada a la estructura antigua y tiene 2 pulgadas de espesor. O sea que se va a ver muy, muy esbelto. Y lo que tiene interesante es que Sitios Patrimoniales de Lina me lo autorizó porque no es un cambio permanente. Esa misma banda sube, viene, aquí genera la biblioteca, y la misma banda se sube en escaleras, y luego baja y aquí hace un auditorito, y luego sube, y pasa, y este es el taller, y demás. Y esta es más o menos la imagen que va a tener y me parece importante entender este edificio porque estructuralmente hablando es muy rico, porque es una bandita de 5 centímetros de espesor, que es esta, que está ahí. Estamos en un edificio en la calle Benjamin Franklin, afortunadamente ya lo empezamos, que es el edificio tenía un problema, que tenía esta casa catalogada, y los propietarios tomaron la pésima decisión de demoler la casa. Como la demolieron, Sedubi los castigó, y después de 9 años no han podido iniciar obra. Entonces me invitaron a hacer el proyecto, entonces yo fui al proyecto y me di cuenta de esta magnífica vista que hay del bosque de Chapultepec, y me di cuenta que hay muy poquitos edificios altos. Entonces agarré y le propuse a Sedubi que si tomaba yo la imagen de la casa que ya no existe y la traducía a estas placas, podía yo preservar la historia de la casa y generando aquí un jardín, y porque Sedubi me decía que ese terreno de la casa no se podía construir nada. Entonces le dije, estoy de acuerdo, ponemos un jardín y preservamos la memoria de esta manera. Les gustó mucho, déjenme decir, entonces esta pieza viene, va y se sube y da mucha vuelta, que es esta pieza que viene, sube, da vuelta y sube y vuelve a bajar, y eso es lo que contiene el edificio. El problema es que cuando empecé con mis iteraciones con los ingenieros, nos dimos cuenta que los desplazamientos horizontales eran demasiado altos. Entonces, yo nunca estoy ni estaré peleado con los ingenieros, me gusta platicar. Entonces, modificamos esa pieza en esta, y lo platico como un proceso interesante, porque todos los arquitectos deberíamos de estar abiertos a la crítica de los ingenieros. Y entonces hicimos este elemento que carga a las cajas, que se comporta muy bien. Este es el diagrama. Este es visto desde arriba. Estos son los 2 elementos. Estos elementos son muy importantes en la estructura porque digamos que arriostran al edificio. Y bueno, la planta es esta, muy sencilla, con estas placas, claramente con un edificio sin columnas, un espacio sin columnas. Y estos son los muros portantes. Nada más. Tenemos estas traves que para ligar la cuestión de los elevadores, y hasta arriba tenemos estos elementos. Claramente los sótanos se ven beneficiados porque no hay columnas y tampoco hay pilas. Entonces, a través de estos muros y estas traves se carga el edificio, me parece, con una sencillez interesante. Esta es la parte posterior, que tiene mucha injerencia del sol, entonces le voy a poner estos parteluces. En Pachuca hicimos este Instituto de Tecnología de la Industria Textil, que es una dona, que es esta dona. Y muy interesante porque entras por abajo de la dona. Y la dona, que es esta, la mitad está en suelo y la mitad está por pendiente, esto no está en suelo. Esta dona subes y generas aquí un patio muy interesante para exposiciones temporales. Por supuesto que la estructura es esta dona, es lo mismo.
Y por supuesto que el problema es este volado. Entonces lo que hicimos fue entenderlo como una dona. Todos hemos agarrado una dona en nuestra vida y la dona no se cae. Pero si la dona no tuviera esta cualidad de que trabaja, digamos que las paredes con el techo y con el piso, la dona no sería estable. O sea, la clave de que sea estable es esto, que trabaja todo junto. Y entonces por eso me permito hacer esta audacia o esta fantasía. Y por eso puedo entrar por acá al edificio. Con esta imagen del espacio. Así es como va la obra ahorita. Es el domo, no el domo, la losa en forma de cañón, muy delgada, como pueden ver. Claramente más gruesa acá que acá. Y pues esperemos que termine bien este edificio. Lo veo un poco difícil porque el gobierno es un poco complicado. Estoy haciendo este edificio que me gusta muchísimo. El Silo lo apodó Javier Marín. Javier Marín es un escultor mexicano muy interesante. Y claramente lo apodó pues, porque dice este Silo. Es un edificio de usos múltiples. Este edificio es de vivienda. Este edificio es de oficina. Y este Silo es para el taller de Javier Marín. Y esta es la oficina de Javier Marín. El edificio lo que tiene es esta planta de Tlaxcala, Aguascalientes. Es este edificio largo y la idea es generar un pasaje cultural de las dos calles, que conecte las dos calles. Este pasaje que va a conectar, por supuesto, tiene sus estacionamientos por la cuestión esta que hemos hablado de la relación sobre estructura. Y lo que tiene interesante es que este silo va a tener estas losas desmontables. ¿Para qué? Para que Javier pudiera hacer una exposición de toda la altura o pudiera llenar todo de losas y hacer la exposición. Pero en términos estructurales, el silo todos sabemos que trabaja como integrado por esta redondez y la de afuera. Y entonces le da su condición de estabilidad al edificio solito. No todas las dos van a ser desmontables, pero estas sí, creo que va a ser muy interesante el espacio. Javier Marín hace esto. Bueno, pero finalmente estos elementos, que son estos, son los que conectan a los gajos de afuera con los gajos de adentro del silo. Y estas maderitas son las que se van a poner poco a poco. Como podemos ver, esas son las losas, pero lo que tiene muy interesante es cómo le entra la luz a este espacio y este elevador que es para subir y bajar a los clientes o a los espectadores y la escalera. Me parece que es un espacio mágico por la entrada de luz y por estas cosas. Bueno, me concentro en el edificio largo. El edificio largo que es lo que pretendemos hacer es una doble pata, como ven acá, una doble pata para cargar un poco como la de Tres Picos, pero a otra escala. Y la idea es, me paso esto, no tiene caso, la idea es cargar esta Virendel de lado a lado y permitir este paso franco para hacer la conexión de este espacio entre Tlaxcala y Aguascalientes, que me parece que va a ser un espacio urbano muy interesante. Y por supuesto, todo contenido con una buena relación sobre la estructura. Me faltan dos proyectos, ya por si ya los aburrí. Esta es una propuesta que no hemos terminado de hacer, pero me parece interesante. Es vivienda de interés medio bajo. Por supuesto que analizamos el sol y demás, pero me parece muy interesante. Cada uno de estos octágonos tiene este muro de concreto, este y este. Y tiene esta mega columna hueca, como siempre, con estos elementos. Aquí en esta podemos acomodar departamentos de 55 metros o 60 o hacer distribuciones de otro tipo para tener departamentos más grandes o más chicos. Esto me parece muy interesante porque va a quedar como siempre una estructura diáfana. Cada uno de estos octágonos tiene ventilación natural, tiene unos patios de 14 por 14 porque el terreno tiene 30% de área libre. Y lo que me parece, ven que dice planta de alturas. Cada uno de estos edificios va a tener una altura distinta.
de tal manera que este señor y no se estén ventaneando tan fácil. Entonces, pero lo interesante de esta retícula, me regreso nada más tantito aquí. Les recuerdo que es concreto, concreto, concreto y concreto. Y de aquí a aquí hay 14 metros de claro. Que por supuesto que el interés medio no puede pagar 14 metros de claro. Entonces, esta retícula no es más que una retícula. Está muy interesante, ojalá se las pueda, de test estructurales de 4 pulgadas, con perno Nelson, la losa colada de 10 centímetros, ya lo hablé con Rodolfo Báez, me quedó de 10 centímetros, y esta T se repite a cada 72 centímetros en las dos direcciones. Y eso nos permitirá tener esta estructura, digamos, limpia, y es cancelería y es todo, porque el cristal está acá. De hecho, lo vamos a poner con mastique, ni siquiera con aluminio. Y nada más le vamos a poner aluminio a la ventana abatible, que por supuesto serán las menos. Y nos va a quedar una imagen así. A mí me gusta mucho porque me parece que es una propuesta interesante para la vivienda de interés medio. Pueden ver aquí abajo el claro de la planta comercial, porque la planta baja va a ser comercial. Y todo esto gracias a un entendimiento de la estructura. Y el último proyecto, y ya no los molesto más. Me pidieron una casa aquí en Bosque Real. Los propietarios quisieran vivir ahí. De hecho, es una foto de ellos. Me dijeron que esa era su intención de vivir. Y yo les dije que aquí en Ciudad de México lo único que puedo lograr es esto. Y entonces, después de ahí, entendimos que lo que ellos querían era preservar el jardín. O sea, este terreno, lo que acordamos es que lo vamos a reverdecer y vamos a tener la casa aquí volando. A la casa le vamos a poner estas columnitas chiquititas que arriba se unen como porterías, como las porterías de fútbol. Y esas columnitas cargan esta estructura, que por supuesto tienen aquí una mega trave, ahorita lo verán, y luego en la parte de arriba está la recámara, hay otras columnitas con su mega trave, y esta es la azotea, con estos elementos. Aquí estoy abriendo porque me interesa mucho que le entre sol aquí, porque si no le entra sol, este jardín nunca se va a dar. Sería más hipotético que real. Y esta es la casa como se va a ver. A mí me gusta mucho, me parece que es una audacia padrísima esta portería. Y me parece que es muy diferenciada. Esta imagen es esta. Y entonces para entender, les decía, fíjense, este espacio, porque es terreno norte, entonces estoy metiendo el sol por acá. Se me olvidó decirles eso, perdón. Y claramente en las recámaras no, porque tengo una ventana sur. Pero estas cartelas están cargando a esta caja y estas cartelas cargan a esta caja. Las dos separadas. De hecho, este puente va a tener juntas de expansión. Y por supuesto que de cartelas a cartelas vienen estas traves que nos permiten dar esta imagen. Esta casa está en licencia, todavía no empezamos a construir, pero ya está autorizada. Y la idea es convertir ese bosque que ellos anhelaban para su casa. Básicamente esto es lo que tengo para platicarles. Yo nada más quisiera dejarles una reflexión. A mí me queda clarísimo que la naturaleza o el creador, según las creencias de cada quien, no inventó el cuerpo separado de los huesos y de las circulaciones. Claramente es un proceso integral. Se los dejo como reflexión y muchas gracias por invitarme.